Les van a poner un chequecito ahí. Hola, buenos días. No, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de la radio ISKL y también a la población que nos escucha a través de las redes sociales. Sí, mire, y ahí ha habido verificación. Esta mañana, ministro, le tocó hacer verificación sobre las medidas sanitarias en las unidades del transporte. ¿Qué evaluación tienen? Sí, bueno, nosotros hemos estado monitoreando en diferentes paradas de buses, terminales del área metropolitana de San Salvador, del oriente y del occidente de nuestro país, justamente que se acaten todas las medidas sanitarias. Hemos visto que la población, prácticamente todas usan mascarilla. Si bien es cierto, al menos en los sectores donde hemos estado, hemos visto que se está guardando el distanciamiento social antes de abordar cada una de las unidades de transporte colectivo. ¿Cuándo se aborda, verdad? Normalmente cuando se hace cierta aglomeración es antes de abordar una unidad de transporte, pero nosotros estamos poniendo gestores de tráfico, policía de tránsito, hemos tratado de estar monitoreando para que se guarden esas medidas. Lastimosamente no podemos hacer como otros países del mundo, como Guatemala, Costa Rica, u otros países, incluso de la región, donde pueden colocar infracciones de tránsito por no acatar ciertas medidas, como por ejemplo el uso de la mascarilla o el distanciamiento social. Nosotros no podemos poner ninguna multa porque no hay una ley que pueda regular todas las medidas sanitarias. De hecho, nosotros como gobierno, dentro de la ley de compensación económica, que por cierto no ha sido aprobado por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa, hemos colocado que se tomen en cuenta todas las medidas de bioseguridad, y si el transportista, por ejemplo, no toma esas medidas respectivas, entonces incluso poderle quitar la compensación económica. Entonces son cosas que ya lo hemos metido dentro de esta ley de compensación, pero que todavía no ha sido aprobado lastimosamente, pero sí con las pocas herramientas que se tienen hemos tratado de alguna manera de poder regular. Sabemos que uno de los principales focos de contagio no lo decimos nosotros, sino que incluso indicadores a nivel mundial es el transporte colectivo. Entonces, y es justamente por la cantidad de personas que abordan las unidades de transporte, y por eso normalmente se hacen aglomeraciones, entre otros tipos de cosas. Entonces, por eso es que es fundamental tomar todas las medidas, más al abordar el transporte colectivo. Entonces, al entrar al entrar a la unidad de transporte y al salir también, para evitar la aglomeración que se pueda dar. Usted no descuide las medidas de autoprotección, como dice el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera. Tengo pendiente un cambio comercial a 7:23 de la mañana. Volveremos para ver qué pasa con la falta de aprobación de la ley de compensación económica y cómo estamos con Fomilenio y la ejecución de los proyectos en su recta final. 7 de la mañana con 31 minutos, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, en la cabina azul de la poderosa YSKL, le habla El Salvador. Ministro, en este punto de la falta de aprobación de la ley de compensación económica, ¿de qué dependerá que haya una seriedad para abordar el tema, tanto de parte del Ejecutivo, de ustedes como el titular de la cartera de Estado, como de los diputados en la Asamblea Legislativa? Yo creo que al final esto depende de los diputados de la Asamblea Legislativa por los intereses económicos que existen dentro de ella. Y te digo por qué. Uno, porque el 24 de septiembre, recién pasado, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron un decreto donde estaban blindando a los empresarios del transporte colectivo para que el gobierno no pudiera colocar infracciones o no pudiera a colocar sanciones administrativas en ciertos casos, y principalmente si las unidades no circulan. Suspender permisos de línea aérea y concesiones. Sí, suspendir, así es. Bueno, no era mientras dura la pandemia, hasta que terminaran las elecciones, porque lo habían puesto hasta marzo, ¿verdad? Lo que hicieron fue blindarlos, no le podíamos quitar los permisos de línea ni las concesiones. Y te digo por qué lo hicieron, principalmente, y fue por dos razones. Uno, ¿qué pasa si un empresario del transporte colectivo incrementa la tarifa en este momento? Lo único que puede hacer el gobierno es colocar una infracción de 5714, pero hasta ahí. ¿Qué pasa con un empresario del transporte si hace 30 viajes, 40 viajes, es decir, y cobró una tarifa al doble o al triple de lo que estaba cobrando antes? Pues lo único que va a hacer el gobierno es poner una infracción de 5714, pero es mucho más lo que el transportista ganó a comparación de la multa que se le puso. Y todavía la Asamblea Legislativa, como todos los años ha hecho, les condonan las multas a los transportistas. Entonces, no solo se le pone la infracción, entre comillas, en papel,
pero al final ni tan siquiera la va a pagar porque el mismo diputado de la Asamblea Legislativa les condonan las deudas de las multas. Sí. Entonces, al final es como que no estamos haciendo nada y ellos tranquilamente incrementan la tarifa dañando directamente el bolsillo de la población. Entonces, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? Iniciábamos procesos sancionatorios para, en caso cuando había ley de compensación económica, le quitábamos la compensación y ahorita como no hay ley de compensación, podíamos incluso llegarle a quitar la concesión de la línea o el permiso de la línea. Una vez abierto este proceso. Una vez abierto este proceso. Entonces, eso fue el blindaje que le puso en el tema de incremento de la tarifa. Entonces, al empresario le sale mejor incrementar la tarifa porque aparte le vamos a poner una infracción de 57.14 que no la va a pagar porque al final lo van a condonar, le van a condonar esa deuda a los diputados de la Asamblea Legislativa como lo han hecho todos los años. Y adicional, son más los ingresos, y supongamos que las pagara. Son más los ingresos que va a recibir incrementando la tarifa que pagando una infracción de 57.14. ¿Y ha habido avances de reuniones con empresarios para ir buscando, digamos, una claridad, tanto en la compensación económica como en el respeto de la tarifa, ministro? Sí, han habido avances. Solo te quiero decir la segunda. Y la segunda es que cuando nosotros reiniciamos con las actividades del transporte colectivo a nivel nacional, cerca del 24 de agosto, los transportistas solo iniciaron con cerca del 60% de las rutas. Luego ya teníamos un 80% esa misma semana, pero cerca de un 20% de todas las rutas de transporte a nivel nacional no estaban circulando. ¿Y qué fue lo que nosotros hicimos? Iniciamos con un proceso de suspensión de las líneas de transporte a todos estos empresarios que habían incumplido la ley. Entonces, eso mismo es lo que están blindando también los diputados de la Asamblea Legislativa, porque incluso se les ha preguntado a transportistas por diferentes medios de comunicación y ellos han dicho, es que miren, dice, esto con lo que los diputados nos han ayudado, no es para hacer un paro nacional de transporte, es para podernos manifestar y de esta manera tratar de obligar al gobierno a que lleguemos a un acuerdo. ¿A cuál acuerdo? Al acuerdo que ellos quieren, a liberar las tarifas o incrementar la compensación económica. Entonces, al final, ¿qué es lo que nos quieren decir esto? ¿Cómo se manifiestan los empresarios del transporte colectivo? Se manifiestan haciendo paros. Esa es la única forma que se manifiesta. Sí, que le quieran llamar paro nacional, paro técnico, manifestarse, es decir, que cambien de término, al final sigue siendo el mismo resultado. Entonces, este decreto lo que iba a hacer, que es nefasto, iba a blindar a los empresarios del transporte colectivo para que si hicieran paro nacional de transporte, nosotros no pudiéramos hacer nada tampoco. ¿Y qué pasa? La población se iba a tener que movilizar en una pandemia, en un pick-up o otro mecanismo de transporte para poder llegar a sus lugares de trabajo y pagando incluso una mayor tarifa. Entonces lo que querían al final era desestabilizar el gobierno, pero el presidente de la República, Nayib Bukele, ya vetó ese defecio jurídico, del cual al final era en contra del pueblo salvadoreño, porque cualquier cosa que nosotros hagamos, por ejemplo, incrementamos la tarifa, daña el bolsillo del pueblo salvadoreño. Incrementamos la compensación, actualmente se cobra 10 centavos por galón de combustible. Lo que querían, si aumentamos... No se está cobrando, ministro. Ahorita no se está cobrando porque no hay ley de compensación, pero normalmente se ha cobrado 10 centavos. Lo que querían al incrementar la compensación es que incrementáramos ese impuesto. ¿Y quiénes querían eso? Incluso los mismos diputados de la Asamblea Legislativa. Y ahí es donde voy. Para aprobar este decreto legislativo, ¿por qué no se lo pasaron al gobierno para poderlo revisar? ¿O por qué ahí no tiene que negociar el gobierno con los empresarios del transporte colectivo? Ahí sí solo los diputados de una sola vez lo aprueban, ahí incluso lo pasaron con dispensa de trámite, ahí no hay problema. Entonces, cuando ellos quieren aprobar lo que ellos consideran conveniente, hacen lo que quieren. Entonces, en este caso, ¿qué propuesta es la que está, ministro? ¿Se mantienen los montos de compensación para bus, microbús y se mantienen las tarifas? Sí, nosotros lo que hemos pedido en la ley de compensación, que de hecho es ley de compensación para regular las tarifas del transporte público, hemos pedido, uno, que
se mantenga la compensación económica, es decir, que no haya ningún incremento. Sería 200 para microbús y $400 por bus. Lo otro es que se incorporen ciertos requisitos en el transporte a nivel nacional, como GPS en las unidades. ¿Por qué GPS? Porque la tecnología nos puede decir qué unidad circula, cuál no, poder reordenar el transporte colectivo, porque hay unidades que puede ser que no estén haciendo el recorrido o no está haciendo la ruta adecuada, sino que estás en otras rutas que no le compete. Lo otro adicional, que la población incluso pudiera saber en tiempo real a qué hora llega su unidad de transporte colectivo, avanzar, como lo han hecho otros países de primer mundo. Y lo otro son revisiones técnicas vehiculares, porque hemos visto las condiciones deplorables en las cuales se encuentran las unidades bueno, algunas incluso no tienen asiento, o el asiento al menos está en pésimas condiciones. Es decir, si nosotros sabemos que el 70% de la población, de la fuerza laboral del país, se está movilizando en el transporte colectivo, entonces lo menos que podemos hacer es darle un transporte público de calidad, que donde se esté movilizando tenga las condiciones dignas, las condiciones adecuadas. Y eso es lo que queremos monitorear. ¿Y qué pasa si no las cumple? Pues no se le paga la compensación económica. ¿Y por qué no ha sido aprobado? Porque esta propuesta ya está también, se ha presentado a los transportistas. ¿Qué dicen ellos? ¿Están de acuerdo a que se mantenga esta compensación? Bueno, cerca de un 80% de los empresarios del transporte han manifestado que sí están de acuerdo, pero están de acuerdo con que se mantenga la compensación, pero no están de acuerdo con las condiciones que nosotros hemos puesto. Y bueno, tú sabes, igual la población sabe de que por años no ha sido regulado el transporte colectivo, ha sido totalmente deficiente, de mala calidad, y eso es lo que queremos cambiar, dignificar al pueblo salvadoreño por medio del transporte colectivo. De hecho, nosotros hemos hablado muchas veces con los empresarios y les decimos, si es que nosotros estamos, porque ellos nos dicen, miren, pero los diputados dicen que ustedes están en contra de los empresarios del transporte público. Y nosotros, miren, si es que nosotros, al contrario, nosotros estamos a favor de los usuarios, y si los usuarios están bien, ustedes van a estar bien, van a tener más personas que se suban adentro del transporte colectivo, pero más que todo, lo que les decimos es, nosotros queremos apostarle al transporte público, queremos mejorarlo, queremos apoyarles para que se mejoren las condiciones del transporte, y así los usuarios van a estar mejor, pero por ende también ellos van a estar mejor, porque nosotros lo que queremos es como Estados Unidos, como Japón o como otros países del mundo, donde las personas prefieren irse, por ejemplo, en el transporte público que irse en su vehículo particular, porque incluso van a llegar antes si se van al transporte. Obviamente, para eso lo único que tenemos que hacer es mejorarlo, transformar el transporte. Y esta transformación, ministro, recuerdo que los empresarios del transporte, estaban solicitando también algunas medidas de alivio para quienes están pagando los préstamos de las unidades. ¿Se logró algún acuerdo? ¿Hay alguna propuesta que también les va a paliar en este sentido? Sí, de hecho el banco hipotecario los está apoyando a cada uno, está viendo de acuerdo al nivel crediticio, el riesgo y otro tipo de variables, pero se les está dando una tasa accesible de cerca de un 5% aproximadamente de interés, y adicional se les dio cerca de 6 meses plazo para comenzar a pagar luego de la reactivación del transporte, un periodo de gracia de 6 meses. Es decir, adicional a eso, obviamente, todas las medianas empresas, bueno, lo ha anunciado Bandesal, que las micro, pequeñas y medianas empresas pueden aplicar, por ejemplo, al fideicomiso y a créditos blandos también. Entonces, los empresarios, por ejemplo, y eso aplica para todos los rubros de la economía. Sí. Entonces, los empresarios que al menos estén pagando, por ejemplo, a sus empleados el seguro social, van a poder acceder también a este tipo, ya sea de financiamiento o de apoyo a las planillas. Entonces, ese es otro alivio que se les va a dar para los empresarios del transporte colectivo a nivel nacional. Pero ellos, yo creería que al final un grupo pequeño, porque es un grupo pequeño el que se ha quedado pidiendo eso, todavía están pidiendo un incremento en la compensación o una liberación de las tarifas. Entonces, cuando los diputados nos dicen vayan a negociar, a mí me parece extraño que el 80% le mandó una nota en el mes de agosto diciéndole que estaban de acuerdo con la propuesta gubernamental de mantener la compensación. No con las condiciones, pero sí al menos de mantener la compensación como la ley que estaba anteriormente. Entonces, me parece extraño
que los diputados de la Asamblea Legislativa, aún así, teniendo una nota por parte de empresarios, todavía nos digan que vayamos a negociar. O sea que ellos quieren que negociemos con los que quieren incrementar la compensación o la tarifa. Con ellos quieren que negociemos. Ministro, por otra parte, Fomilenio, ¿cómo estamos con los proyectos que quedaron y que, según dijo el director ejecutivo, estaban ejecutando la contrapartida del país? ¿No habrá prórroga? ¿No han tenido respuesta aún, ministro? Todavía no hemos tenido respuesta. Esto, de hecho, según lo que hemos conversado con el equipo de Fomilenio, es que se pasó entre diferentes países de Latinoamérica que han recibido este tipo de ayuda y entre todos se ha pedido prórroga. El inconveniente es que para El Salvador el contrato llegaba hasta el 9 de septiembre. Sí. En todo caso, si se llegara a hacer una aprobación, tendría que ser de manera retroactiva. Obviamente eso complica un poco la situación, pero obviamente se está analizando, se está discutiendo. Eso no significa que hay un no, pero tampoco significa que hay un sí del todo, ¿verdad? Sí. Entonces se está esperando todavía una respuesta, pero mientras tanto nosotros obviamente nos estamos preparando porque como Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, recibiríamos diferentes proyectos para nuestra administración, como el periférico Claudia Lars, como Comalapa hasta el desvío de Zacatecoluca. Ese está avanzado ya. Ese ya está bastante avanzado, de hecho nosotros esperamos culminarlo a finales de este año, ya el proyecto desde Comalapa a Zacatecoluca son 27 kilómetros a 4 carriles, que cuando llegamos incluso solo tenía un 30% de avance, ahora ya lleva un 89% de avance, es decir, ya estamos acelerando este proyecto y esperamos muy pronto ya concluirlo. Incluso hicimos ciertas modificaciones en el diseño para mejorar geometría de carretera, para mejorar ciertos accesos, para incluir a comunidades que no se habían incluido, que de hecho incluso nos iban a cerrar la carretera si no se incluían. Obviamente no lo hicimos por eso, sino que era parte de al revisarlo nosotros no se les habían incorporado retornos o accesos y al final iban a quedar incomunicadas. Entonces todo este tipo de cosas nosotros las vimos y los incluimos dentro del proyecto. Adicional, el periférico Claudia Lars, por ejemplo, que avanza. Ese lo va a quedar ejecutando El Salvador en todo caso. Nosotros esperamos terminarlo el primer trimestre del próximo año, pero sí nos quedaríamos nosotros, en caso que no se llegara a dar una prórroga, nos quedáramos nosotros ejecutando. Obviamente el Ministerio de Obras Públicas de alguna manera ha administrado parte del proyecto, hemos comprado los derechos de vía, incluso algunos decían de los detractores que este proyecto venía de la administración anterior. Pues que revisen, al final la administración anterior quería hacer una calle en Flora María, que de hecho nosotros la vamos a hacer, y eso va a ser adicional a este proyecto. Este proyecto lo diseñamos desde el desvío de Opico hasta el desvío de Zacacoyo, 10.08 kilómetros. Nosotros finalizamos con el diseño, nosotros licitamos el proyecto y nosotros adjudicamos ese proyecto. Entonces, pero como siempre, ¿verdad? Van a decir que ellos lo hicieron. Entonces, pero hay constancia incluso en redes sociales que nosotros lo estamos haciendo, que nosotros lo estamos construyendo. Incluso el presidente de la República, Nayib Bukele, llegó a poner la primera piedra ya cuando ya se había adjudicado a la empresa Cartelone Corten, que es un asocio. Y a partir de que se asuma directamente la ejecución en el proyecto Claudia Lars, ministro, ¿qué implicará? ¿La inversión se aumenta o ya está definido el monto que va a aportar El Salvador? Sí, ya está definido, de hecho, desde el compacto, y te comento, Estados Unidos, prácticamente la contrapartida de Estados Unidos se ha gastado casi que todo, ¿verdad? Todavía entiendo que va a haber un remanente de cerca de 30 millones que todavía se va a estar consumiendo, ¿verdad? Se tiene que liquidar una parte. Obviamente hay otra parte que era la contrapartida del gobierno de El Salvador, que es un compromiso que ya se tenía de cerca de 80 millones de dólares aproximadamente. La Asamblea Legislativa aprobó cerca de 55 millones, pero todavía tenemos pendiente una cantidad de ingresos que eso nos va a permitir poder concluir justamente con estos proyectos. Incluso Fomilenio nos decía que urgía que eso se aprobara este mismo mes, porque ellos tienen que hacer un cierre de este proyecto. A pesar, obviamente todavía estamos esperando que nos den la prórroga, pero como no ha habido respuesta aún, y todavía esto se está analizando en Estados Unidos, no solo para El Salvador, sino que para los diferentes países del mundo, entonces, de Latinoamérica que tienen este compacto, pero nosotros igual tenemos que prepararnos para poder recibir los proyectos en todo caso. Y ellos tienen que preparar el cierre también. Y tienen que preparar el cierre. Entonces, ellos nos decían
que todavía falta contrapartida del gobierno de El Salvador, y hay proyectos que pueden quedar desfinanciados si los diputados de la Asamblea no aprueban, como por ejemplo el periférico Claudia Lars, la ampliación de Comalapa hacia el desvío de Zacatecoluca. Si los diputados no lo aprueban, que es un compromiso que ya estaba, entonces sí pueden quedar desfinanciados los proyectos. Pero este era un compromiso que ya existía, no es que estamos gastando más dinero, sino que el compromiso ya existía y los diputados lo saben. Es decir, ellos saben el compromiso que existe entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de Estados Unidos, y que esa contrapartida la tienen que dar para continuar con los proyectos, terminarlos de ejecutar y de alguna manera poder darle solución a diferentes escuelas, a plantas de tratamiento, a los recintos fronterizos que estamos construyendo, uno en Anguiatú que va a conectar con Guatemala y otro que estamos construyendo también en el Amatillo. Y adicional estas carreteras, como menciono, el periférico Claudia Lars y la carretera de Comalapa hasta el desvío de Zacatecoluca. Entonces, al final sí dependemos de los diputados de la Asamblea Legislativa. De lo contrario, estos proyectos incluso pueden ser detenidos por falta de tener ingresos, ¿verdad? O falta de tener los recursos necesarios. Pero este es un compromiso que ya existía desde antes. Sí. Obviamente, eso quiero aclarar. Nosotros, como gobierno, por ejemplo, el periférico Claudia Lars, nosotros votamos en el comité para que la cantidad de recursos que teníamos disponibles del compacto se ejecutaran para este proyecto. No fue el FMLN, no fue Arena, fue el gobierno del presidente Nayib Bukele el que votó en el Consejo de Fomilenio, que estuve yo presente, para poder ejecutar el proyecto del periférico Claudia Lars. Pero de todos estos ingresos ya había una contrapartida para todos los proyectos, y esa contrapartida es la que los diputados tienen todavía los fondos secuestrados en la Asamblea Legislativa y que están pendientes de aprobación. Ojalá que voten por esto, porque son proyectos para el beneficio del pueblo salvadoreño. Bueno, ministro, gracias por habernos acompañado. Sé que tiene hoy a las 10:15 también una actividad de prensa, ¿verdad? Van a hacer recepción de ofertas, ministro, de nuevos proyectos. Sí, el día de hoy tenemos a las 10:15 la apertura de ofertas de una calle que va a ser el primer corredor seco entre El Salvador y Guatemala. Las calles que nosotros tenemos al final conectan con un río y al final hay un puente construido. Por ejemplo, en Nachadura, hay un puente en Nachadura. También hay un puente, el puente El Jobo, por ejemplo, que queda en las Chinamas. Entonces siempre la conectividad principal que tenemos con Guatemala es a través de un río y a través de un puente. Entonces esta va a ser el primer corredor seco donde no va a haber ningún río, ningún puente que nos conecte, sino que va a ser directamente la calle. Y que de hecho el FMLN en el gobierno de Mauricio Funes le denominó la calle de la vergüenza. De hecho, cuando estaban en campaña política, le dijeron que era la calle de la vergüenza y que ellos la iban a pavimentar. Sucede que incluso diputados de la Asamblea Legislativa de la fracción del FMLN me mandaron una nota preguntándome por la calle, que qué pasó con la calle, que estaba pavimentada y por qué está pendiente de pavimentar, decían ellos. Es decir, me imagino yo que se la robaron, pues. Vea, la única explicación que le encuentro, se robaron el dinero, por eso no está pavimentada. Es un corredor seco, dice usted, El Salvador. Sí, entre El Salvador y Guatemala, y nosotros la vamos a pavimentar completamente. Ahorita vamos a empezar con los ingresos que tenemos, con cerca de $2 millones, pero para el próximo año esperamos concluir con el resto de esta calle, que va a mejorar toda la conectividad, principalmente entre El Salvador y Guatemala, y va a ser el primer corredor seco. Son cerca de 12 kilómetros aproximadamente. Sí. Pero parte del Cantón Magdalena, en Chalchuapa, y conecta hacia Jerez, con Guatemala, hacia el lado de Jerez. De hecho, Guatemala, como parte de los compromisos que tenía, ellos ya hicieron la calle. Solo falta la calle del lado de El Salvador, que de hecho no es calle, es quebrada. O sea, lo que les dejó el FMLN fue un río. Yo creo que cuando... Es intransitable por el momento esa ruta, ministro. Es intransitable, si al final ellos dijeron que les iban a pavimentar la calle, pero no sé, al final lo que vimos, una quebrada les dejaron ahí, ¿verdad? Y adicional les dijeron que era la calle de la vergüenza, pero los que terminaron dando vergüenza fueron ellos. Gracias, ministro, por haber venido. Que tenga un feliz lunes. No, gracias a ustedes por la invitación, y también mandarle un saludo al pueblo salvadoreño, decirles que vamos a estar trabajando en nuevos proyectos. Esperamos sacar muchos a licitación este mes, el próximo mes, para poderlo ejecutar lo más pronto posible y llevar ese beneficio que nuestro país necesita. Poco a poco vamos a ir llegando a cada uno de los sectores más olvidados de nuestro país.